El Ministerio Betania. Casa de Dios. Presenta su programa Y oí una voz del cielo. Un programa directamente del corazón de Dios para tu vida. Y oí una voz del cielo. A continuación, con los pastores Valentín y Mati Villalba. Bendiciones, buenas tardes. El Señor me les continúe bendiciendo en esta bella tarde del jueves 27 de febrero, ya a fines casi de febrero, ¿verdad? El mes más corto. Casi todos los meses traen 30, 31 días, pero este mes creo que tocará pagar renta antes. Así que, hermanos, nos confiamos en el Señor, de que Él es nuestro proveedor, y también está a la vista la primavera, la época de la primavera, una de mis mejores etapas del año, algo que más disfruto. Me fascina la naturaleza, las flores, todo lo que es la primavera. Así que, hermanos, les saluda en el amor de Jesucristo la pastora Mati Villalba desde aquí de Cabinas de Poder 1410 AM, esperando que se encuentren gozando de las más ricas bendiciones del Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga en esta hora hermosa, ya que cuando no hace frío y sale el sol es cuando uno se siente alegre, porque cuando salen las nubes, pastora, la gente siempre se pone medio triste, medio melancólica, medio deprimida. Así es que esta hora es un poco agradable. Ya no es tiempo para tomar café frío, sino café caliente, sino para tomar café frío. Las limonadas, las malteadas por ahí de fresa, que es la que me gusta. Claro, y todo lo frío que ya viene. Queremos mandar un saludo, pastora, al pastor René Rosales, que va saliendo de la radio, y también a su gemelo. Me dice que es su gemelo número 2, number 2, el siervo evangelista Nabelín Granados, que estuvo con nosotros aquí en la radio de la iglesia La Unción Final. Tremendos siervos de Dios a los dos, ¿verdad? Claro. El Señor me los bendiga. Y también un siervo de Dios muy humilde, el pastor que acaba de salir del programa pasado. El pastor Carlos Castellano también. Junto a su amada esposa, y a Brian, que Dios me le continúe bendiciendo. Jóvenes de ejemplo, hombres y mujeres de oración. Bien, pastor, el día de ayer tuvimos un programa muy interesante. Estuvimos hablando lo que fue el lunes, martes, miércoles y jueves, 4 días seguidos, de el microchip. Y ya ayer culminamos con eso, pero me alegró que una hermana llamara y hiciera una pregunta, lo cual su pregunta será contestada el día de hoy conforme a la palabra, porque que yo sepa algo, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Señor, pero eso es toda buena dádiva. O sea, no todas las respuestas las tengo yo, pero sí las tiene la palabra del Señor. Así que yo invito a la hermanita que no me dio su nombre el día de ayer. Llamaron ayer 4 personas, y de las 4, 5. Y de las 5 solamente la primera, la hermana Minerva, dio su nombre. Los demás pues no les pedí el nombre. Así que, hermana, usted sabe de quién estoy hablando. Que Dios me le bendiga y no se desconecte. Pase la voz, usted que va aprendiendo la radio en esta hora. Estaremos hablando un mensaje poderoso acerca, aleluya, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Claro que sí, estaremos hablando acerca del arrebatamiento, un tema que ha creado y ha generado mucha controversia en el pueblo del Señor, porque algunos tienen diferentes puntos de vista, diferentes tipos o diferentes puntos doctrinales, sería la palabra adecuada. Exactamente. Los adventistas del séptimo día creen en la segunda venida de Cristo, lo cual también yo creo. Hay muchos que creen en el arrebatamiento, lo cual también yo creo. Hay muchos que creen en el rapto y varias maneras de decirlo, pero en realidad todos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Le llames como le llames, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta que te debes de hacer a ti mismo: ¿estoy preparado para ese momento? Para esto vamos a ir directamente al libro de Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Mi versículo preferido, pastor, tendría como unos
7, 8 años cuando me lo aprendí. Mi mamá era una persona que yo bendigo, todavía está viva. Digo era porque cuando yo era niña fue que me instruyó, que me hacía que memorizara los versículos, lo cual yo nunca lo vi como un castigo, sino como una bendición. Y a su nombre leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son uno mismo. Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mi Hijo Jesús de Nazaret. Si tú crees en Dios, en el Padre, tienes que creer en mí. En la casa de mi Padre es Jehová. Muchas moradas hay, muchas habitaciones, muchas mansiones. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El otro versículo que quiero leerles es 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, y dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Oramos. Amén, vamos a orar. Señor, te queremos pedir en esta hora de la tarde que seas dirigiendo nuestras palabras para podernos expresar ante un público que nos escucha, Señor, en México, en Centroamérica, allá en Guatemala, en Honduras, en El Salvador. No sabemos en qué parte de Latinoamérica más, Señor. Señor, sabemos que tenemos amistades allá en Argentina. Quizás nos estén sintonizando en este momento en parte, Señor, de la frontera con México. No sabemos, Señor. Lo único que te pedimos es la dirección y el discernimiento para poder expresarnos ante un público, Señor, que nos está sintonizando, que nos está escuchando a través de la dial 1410 AM y a través de la online, Señor. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida para poder exponer esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pastora, cuando comenzamos a leer el versículo de San Juan capítulo 14 del 1 al 3, comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. En pocas palabras, estamos viviendo un tiempo de turbación, que Jesús le tuvo que decir a los discípulos que no se turbaran, que no tuvieran miedo. Y ahí les dice: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué razón le tendría que haber dicho Jesús a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo? En aquel entonces, pastor, estaban tan acostumbrados a tenerlo de frente. El ser humano está acostumbrado a creer en algo que, como dicen, si no lo veo, no lo creo, como Santo Tomás, ¿verdad? Entonces ellos estaban acostumbrados a tener al maestro frente a ellos, se sentían amparados, se sentían cuidados, pero en el momento que él los dejaría, sintieron temor, como aquel padre que deja a su hijo un momento y el hijo se siente atemorizado, y él les dijo: no teman. Pero esa palabra no solamente fue para los discípulos, que me imagino que es a lo que usted va en el tiempo de ahora. Ahora, en ese tiempo, pastor, hay muchos, como usted me decía, que están sufriendo temor. Claro, hay muchas personas en este momento que sufren temor, y la mayoría de personas, es más, no quisieran que Cristo viniera a la tierra. La mayoría de personas tienen miedo. Y tenemos ahí una respuesta para una persona, pero se la vamos a dar más adelante. Quiero hablarle en esta hora de la tarde sobre el arrebatamiento. Quiero aclarar un punto textual bíblico. No existe en ningún lenguaje español la palabra rapto. Aquí quiero aclarar, espero no me eche de enemigo a las personas, pero quiero aclarar, tengo 35 versiones en un diccionario bíblico y busqué en todas las diccionarios, y la única palabra que existe es griega y tiene ahí un significado que trata de hablar en latino, que es raptus, pero por esas razones que se escribe la palabra rapto, pero no existe. Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de la verdad sobre el rapto, la verdad sobre el arrebatamiento. La palabra que mi esposa comenzó a leer dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Comienzo en esta tarde diciéndole a usted, hermano y amigo que me está sintonizando,
que hay personas que tienen miedo sobre este gran acontecimiento, miedo y desconfianza sobre este suceso que se va a notar a través de todo el mundo. ¿Y por qué les digo esto, que se va a notar a todo el mundo? Porque hay varios textos bíblicos que amparan que eso va a ser algo notorio por toda la humanidad. Así es que lo primero que le traigo en esta hora de la tarde es 10 acontecimientos de la iglesia. Escuche bien, 10 acontecimientos revelados en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 4. O sea, 10 verdades que están ahí escondidas y que hay que buscarlas. Yo quisiera que al terminar esta serie sobre hablar las verdades del arrebatamiento, me gustaría que alguien las apuntara y me gustaría premiar, ¿por qué no? Regalarle una Biblia, regalarle la película El Rapto y regalarle la segunda oportunidad. Si hay alguien que apunte todas y cada una de las palabras que se van a ir enseñando día con día. La primera es la verdad del arrebatamiento. La segunda es la comprensión del arrebatamiento. La tercera es la revelación del arrebatamiento. La tercera es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La quinta, la resurrección, la verdad sobre la resurrección. La sexta es la verdad sobre el final del arrebatamiento. La séptima es la reunión. La octava es la reafirmación y el tiempo exacto del arrebatamiento. Sobre esto vamos a hablar también sobre 3 razones del arrebatamiento pretribulacional, que lo vamos a estar hablando en diferentes etapas. Le decía a mi esposa que no podemos hablarlo en un solo mensaje porque es bien difícil, pastora. Así es que dice la palabra del Señor, para los que nos están escuchando, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los tesalonicenses y le dice, escuche lo que le dice el Señor en la primera carta a los tesalonicenses y el capítulo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de manto, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice el apóstol, alentados los unos a los otros con estas palabras. Lo primero que quiero hablarle en esta tarde es sobre la comprensión, la verdad sobre el arrebatamiento. Hay que hablar sobre la comprensión de este texto. El apóstol Pablo comienza a hablar y dice que él no quiere que ignoren. Yo no sé si ustedes fueron a la escuela, a la secundaria, pero ustedes saben que en todas las escuelas, en todas las universidades, ya sean públicas, cristianas, la mayoría tienen cierto equipo de fútbol o cierto equipo de básquetbol. Pero quiero mencionarle como introducción esto para los que les gusta el fútbol. Normalmente en una escuela tienen una liga de fútbol. Es importante entender que el jefe y los jugadores se alinean a los costados del campo del juego. Esto precisamente se quedan ahí para desarrollar y mirar la acción que se va a reflejar. A menudo esto sucede y les falta cierta perspectiva, por lo general porque no están cerca de la jugada. Por lo tanto, cada equipo pone unos cuantos entrenadores secundarios en la tribuna de la prensa. Esta está situada muy por encima del campo de juego. Estas personas están ahí para observar mucho mejor el cuadro de fútbol. De esta manera se comunican
por medio de su entrenador con unos auriculares. Y con el entrenador de jefe empiezan a recibir la señal de la tribuna, de lo que está pasando en la tribuna y de lo que está pasando al costado. Esto lo hacen para no perder la señal que se va a reflejar en el equipo que va a jugar. Esto mismo se rige en la vida espiritual. Esto mismo nos enseña en la vida cotidiana. El pueblo de Dios suele perder la perspectiva general, que es la única perspectiva que nosotros tenemos, porque nosotros miramos del costado, pero no podemos mirar del ángulo principal. Cuando nosotros miramos del ángulo principal, podemos mirarlo todo. El propósito del capítulo de Tesalonicenses es mostrarnos que hay un área específica donde nosotros podemos mirarlo, exactamente lo que va a suceder. Cuando nosotros comprendemos ese acontecimiento, hay una clave especial. Hay una clave que se va a comenzar a desarrollar sobre la cronología bíblica y el desarrollamiento del arrebatamiento para la iglesia o el pueblo del Señor. ¿Cómo sucederá? ¿En qué momento sucederá? ¿Cómo es que se va a lograr este propósito? Primero que nada, hay que llevarlo a la palabra del Señor. La palabra del Señor dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahí está hablando sobre un pensamiento bíblico que el apóstol quiere reflejarle al pueblo del Señor, que no quiere que ignoren algo que va a suceder, algo que no va a pasar desapercibido. Por eso el apóstol mismo dice que este acontecimiento va a venir con sonido de trompeta. Escucha bien, con sonido de trompeta. Llevarlos a este acontecimiento tiene que haber una preparación para que podamos nosotros entender. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra rapto no existe en la Biblia, aunque existe el concepto bíblico arrebatamiento, porque ahí está escrito en la palabra del Señor. La palabra arrebatados, que aparece en Primera de Tesalonicenses 4:17, se dice de la siguiente manera: arpagios meta, que viene del griego original, que significa arrancar, tomar de repente o trasladar de un lugar a otro, como fue trasladado, Pastor Amati, Felipe fue trasladado por el Espíritu de un lugar a otro. De la misma manera, esa palabra solamente está traducida en griego y se interpreta en latín como rapture, que no existe rapto. Y mucha gente está afuera confundida. Mucha gente allá afuera se siente un poco confundida porque dice: pastor, ¿existe la palabra rapto? ¿Hay un rapto o no hay un rapto? Hay un arrebatamiento. Claro que sí, pastor, aunque investigando un poco, no existe la palabra rapto en la iglesia, pero viene siendo raptus lo mismo que arrebatamiento, que significa coger, tomar. Por eso es que muchos han traducido rapto, pero lo digo no porque no crean en tal acontecimiento, sino porque hay muchos que se creen estudiosos, los altos críticos, y te dicen: pero ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia está? Es que es verdad, no lo vas a encontrar. Pero si usted se pone a dialogar con una persona, recordemos que la palabra no se hizo para contienda ni para vanagloria, pero raptus viene siendo lo mismo que arrebatamiento, que es coger, que es tomar, y nosotros seremos arrebatados juntamente con él en las nubes de los cielos. Pastor, el tiempo está avanzando y me gustaría contestar la pregunta de la chica de ayer, donde decía que sí habrá una oportunidad para aquellos que se queden. Primeramente,
quiero no entrar en controversia con mi esposo. Yo respeto mucho a mi esposo. O sea, ¿a qué me refiero? Que él ya predicó y voy a salir con lo mismo, volver a predicar. No, solamente quiero rectificar lo que él dijo y contestando la pregunta de la chica que viene diciendo lo mismo. Es que regularmente el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos, pero son dos cosas diferentes. Y usted dirá, ¿cómo? Y parará las antenitas y dirá, ¿a qué se refiere? Sí. Regularmente confunden la palabra arrebatamiento con la segunda venida de Jesucristo. A veces es difícil determinar si la escritura se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesucristo. Y quiero ser breve para poder contestar a esta chica. Es que el arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia con él, o sea, a todos los creyentes en Cristo. El arrebatamiento está escrito en los versículos que leímos hoy, que está en Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3 al 18. También podemos leer el arrebatamiento en Primera de Corintios 15, del 50 al 54. Dice, los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí no se está hablando de trompetas, ni de algarabía, ni de mucho ruido. Esto es en un abrir y cerrar de ojos. A eso le llamamos o le llamo arrebatamiento. Ahora, la segunda venida de Cristo es cuando Jesucristo regresa para vencer al anticristo. Yo escuchaba también una llamada el otro día, decía que el anticristo ya está aquí. Si creemos que esto ya es el anticristo, no hemos visto nada, hermanos, porque ahorita el enemigo está atado. Pero cuando sea suelto, eso no va a ser fácil, hermano. Por eso es que le predicamos y le decimos, prepárate para irte en el primer viaje, para irte en el arrebatamiento, porque los que se queden en la gran tribulación, cuando el Espíritu Santo de Dios, que será arrebatado juntamente con la iglesia y ya no estará más aquí, se ha levantado en las nubes de los cielos en el arrebatamiento. Imagínate ahorita que el Espíritu Santo que nos convence de pecado está aquí. Es tan difícil estar en los caminos del Señor. ¿Qué será cuando el Espíritu Santo ya no esté aquí y el anticristo sea manifiesto? La segunda venida de Jesucristo será con gran esplendor, con trompeta y con mucho ruido, y todo ojo le verá. Si en cambio el arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. La joven preguntó, ¿habrá una oportunidad? Una segunda oportunidad. Sí la habrá. A mi respuesta, mi esposo no sé si tenga otro, porque somos un solo cuerpo, pero Dios nos ha dado identidad a cada uno. Pero lo que yo he estudiado en la palabra del Señor es que los muertos en Cristo resucitarán primero y serán arrebatados, verán las nubes de los cielos. Pero ¿qué de los que quedan aquí? No, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 20, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Eso quiere decir los que se quedaron en la gran tribulación. Hay muchos que no creen en eso, que la gran tribulación es que la iglesia, nosotros, yo les decía ayer, no vamos a pasar eso de la marca. Bueno, por lo menos yo no. Usted si quiere pasar lo que puede, pero yo voy a volar en las nubes de los cielos, porque la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y yo me considero salva, aleluya, y tengo que cuidar mi salvación con temor y con temblor. Así que yo me voy en el arrebatamiento, y en la segunda venida de Cristo serán recogidos los que quedaron. Pero va a ser muy difícil, pastor, porque si ahora que está el Espíritu Santo, aquí no fueron fieles. Hay un pasaje que sustenta o que respalda esa opinión bíblica, donde dice que esas personas que se quedaron serán condenadas porque no le recibieron, y las personas que aceptan son las que nunca creyeron. Exacto. Y van a creer por causa de ellos, de los que están siendo decapitados. Exactamente. Pero porque ellos llegaron a tener fe. Ese es otro. Pero hay quienes no creen, pastor, en la gran tribulación, no creen que vaya a pasar. Pero yo quiero decir algo antes, porque yo sé que nos van a empezar a llamar. Mire, pastora Mati, el apóstol Pablo lo primero que quiere reflejar, escuche bien, es una comprensión en la palabra del Señor. Él dice, el apóstol Pablo, oiga bien, dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos,
hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Lo primero que Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicenses es que no quiere que ignoren este gran acontecimiento de que vamos a ser arrebatados. Ahora, hablábamos usted y yo, ¿qué es la palabra ignorar? Primeramente, desconocer, y segundo es conociéndolo pero haciéndose de la vista gorda, como que yo no lo sé. Entonces tómalo de los dos lados, infórmate, lee la Biblia, pregúntale al Espíritu Santo para que no seas un ignorante, sin ofender, pero es la palabra correcta. Y lo segundo, no ignores, o sea, no hagas caso omiso de que acabo que Cristo no ha venido, voy a tomar, a beber, a fumar y a vivir la vida loca de Ricky Martin, que al cabo que Cristo aún no viene. No, mi hermano, no ignores la venida del Señor, porque Él está a la puerta. Pastor, quiero enfatizar por último y lo dejo. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. En la segunda venida los creyentes regresarán al Señor, regresarán con el Señor a la tierra, juntamente con Él, según Apocalipsis 19:14. Sí, solamente que usted se me adelantó mucho porque lo vamos a ir avanzando día a día. Estaba yo contestando a la pregunta de la chica, que no quiero que mañana diga, bueno, pero no me contestaron. Sí. Si habrá o no habrá. Claro. Entonces, ¿usted su respuesta fue? Habrá una oportunidad. Vamos a contestar pero no esperes esa oportunidad. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hermano, Dios le bendiga, hermano. Sí, buenas tardes. Es muy sobresaliente la pastora. ¿Perdón? Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. No entendí qué dijo el varón, pero que Dios le bendiga, y no entendimos qué dijo realmente. No se preocupe. Igual que Dios le bendiga. Un teólogo muy famoso en los Estados Unidos, que voy a omitir su nombre, dijo de la siguiente manera, hay algo que quiero compartir. Dijo que la iglesia con mayor crecimiento en la Unión Americana, la iglesia denominacional norteamericana de mayor crecimiento, es la iglesia de los hermanos ignorantes. Porque dijo él que es la que más crece fácilmente, porque no quieren estudiar ni leer la palabra del Señor. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios te bendiga, pastor. Yo le llamé ayer y he estado pendiente de la respuesta que me diera. Entonces, ustedes sí piensan que hay una segunda oportunidad. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Viene Jesucristo esta noche y yo me quedo para la gran tribulación. Entonces, ¿yo tengo una segunda oportunidad? Según leyendo la Biblia de los años que yo llevo estudiando la palabra del Señor, y que no soy un gran teólogo ni un gran escritor, mucho menos un erudito en la palabra del Señor, en el Apocalipsis capítulo 20 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Hermana, aquí está hablando que los que van a recibir la facultad para juzgar son los judíos que se van o que van a aceptar después de la gran tribulación. Y vi las almas de los decapitados, dice la palabra, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Considero espiritualmente, desafortunadamente no traje la hoja, ya la había imprimido. Hermana, yo considero que si las personas no aceptaron a Cristo aquí, oiga hermana, usted ya aceptó a Cristo, usted se tiene que ir. Si no aceptaron a Cristo, aquí está hablando de las personas que no lo aceptaron en este tiempo, antes de que sea arrebatado el Espíritu Santo, mucho menos lo van a hacer después. Ok. Porque sí, usted ya lo, perdón. Me gusta mucho leer la palabra de Dios y he visto y pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, pues que nosotros no tenemos una segunda oportunidad. No la hay, no existe. No, para nosotros los que ya conocemos de Cristo, esa es mi pregunta. Los que ya conocemos de Cristo, no hay una segunda oportunidad. Sí habrá para el pueblo judío y pero para nosotros no hay una segunda oportunidad porque ya tuvimos la primera oportunidad. Entonces, ¿qué caso tendría, verdad, si nosotros ya sabiendo, conociendo de la palabra, y si sabemos que hay una segunda oportunidad, pues entonces hacemos lo que se nos da la gana, porque sabemos que como quiera nos vamos a salvar en la gran tribulación? Entonces creo que lo correcto es, verdad, y que creo yo, verdad, y con la ayuda de nuestro Señor y ustedes como pastores, de que para nosotros los que conocemos de Cristo no hay una segunda oportunidad.
Mira, hermana, le voy a leer el versículo, nos vamos a agarrar unos minutos. Que Dios bendiga al pastor René, ¿verdad? Que gracias al Señor no hay nadie que agarre este espacio después de nosotros. Dice, hermana, usted que me está escuchando: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Según este texto, ¿usted qué entiende? ¿Usted entiende que es para los que están viviendo ahora y que juegan con el evangelio y que pues ensucian el evangelio de Jesucristo? Así es. Yo pienso, por ejemplo, muchas veces, ¿verdad? Esta pregunta yo se la he hecho a muchas personas porque sí tengo esa duda, ¿verdad? Y usted sabe que pocos pastores tocan esos temas en las redes sociales, y la radio pues es un medio muy importante para instruir al pueblo de Dios. Y yo les felicito por tocar este tipo de temas. Es maravilloso lo que están haciendo, porque esto necesita el pueblo de Dios saber, porque muchos están muy engañados pensando de que sí, que después que Jesucristo venga, como explicó la pastora Mati, me encanta, que ella sabe cómo ubicar, o sea, bíblicamente, ¿verdad? Porque no es ella, sino que es la palabra de Dios, donde dice que la segunda venida es de Jesucristo. Él vendrá a la tierra y todos lo verán, y el rapto solo vendrá a las nubes por su iglesia, por una iglesia limpia y sin manchas y sin arrugas. Eso es lo que, y eso es lo que mucha gente en el pueblo de Dios aún no entiende, y no saben distinguir qué es el arrebatamiento y qué es la segunda venida de Cristo. Mi esposa... ahora muchos piensan que ahora que somos cristianos, que si Jesucristo viene y nos quedamos, que como quiera nos vamos a salvar en la gran tribulación, y pienso que eso no es así. Eso, mira, hermana, es que son enseñanzas. Yo antes de comenzar le iba a decir, hermana, iba a decirle a mi esposa que hay varios conceptos doctrinales, porque por ejemplo los testigos creen una cosa, los metodistas creen otra cosa, los bautistas creen otra cosa, los del séptimo día creen otra cosa, los pentecosteses creen otra cosa, los evangélicos creen otra cosa, y cada quien se va haciendo su propia creencia. Y todos toman de la palabra, todos según la palabra. Pero Así nosotros es, tenemos pastora, como guía al Espíritu Santo de Dios. Amén. Sierva, déjenos identificar, a poner el ID, y yo le voy a traer una respuesta. Como que está muy enredado todo esto, pero se la voy a dar clara al regresar. Ok, Dios le bendiga. Amén. Sierva. Vamos a poner el Legal ID y regresamos Amén. en breve. This is WRJD 1410 AM, Durham, Raleigh, North Carolina. Poder 1410 AM. Esta es WRJD 1410 AM, Durham, Raleigh, North Carolina. Poder 1410 AM. El poder de Dios. Bien, nuevamente no le tomé el nombre a la sierva, a la hermana, pero bueno, Dios la conoce por nombre. Para ti, hija, que acabas de llamar hace un momento, voy a ser concreta. Ella dijo, hay una segunda oportunidad, no para los que estamos ahora en Cristo y que decidimos salirnos, darnos la vida loca y decir, al cabo que va a haber una oportunidad. No, dice la palabra de Dios que aquel que sabiendo la verdad la ignora y practica pecado, le es tomado por doble. O sea, eso es el pecado contra el Espíritu Santo, para que me entiendan. Dice la palabra de Dios que todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Que tú ya sabes, el Espíritu Santo te está diciendo, no lo mates, no lo hagas. Y tú dices, lo voy a matar al cabo que tengo otra oportunidad. Ese pecado es imperdonable, porque el Espíritu Santo te lo está diciendo, porque tú sabes que es pecado y aún así lo llegas a hacer. Creo que me acabo de meter en un problema, porque hay muchos que dicen, no, sí hay perdón. Hay perdón cuando uno está ignorándolo. Pero ok, esta postura es que aquellos que escucharon y rechazaron el evangelio antes del arrebatamiento ya no pueden ser salvos. ¿Por qué? No porque yo los condené, sino porque ya tuvieron su oportunidad.
Apocalipsis 6 del 9 al 11, pastor, no sé si me puede ayudar con ese texto que no lo tengo a la mano. Apocalipsis 6 del 9 al 11 dice, ¿lo tiene? Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11 dice de la siguiente manera: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por mantenerse y fieles. clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este versículo está hablando de aquellos martirizados durante la tribulación por causa de la palabra de Dios. Aquellos que nunca se les predicó, quizás, aquellos que no conocieron, pero por aquellos que están martirizados durante el tiempo de la tribulación por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos mártires interpretarán correctamente lo que vean durante la tribulación y creerán ellos mismos en el evangelio y llamarán también a otros para que crean y se arrepientan. El anticristo y sus seguidores no tolerarán su evangelización y los matarán, se levantarán contra ellos. Pero todos esos mártires son gente que está viva, aleluya, creyendo al Señor. No son los que volarán primero, son los que quedaron, pastor. Claro que sí. Esos temas son un poco extensos. No es solamente extensos, sino que crean controversia porque, por ejemplo, el que está acostumbrado a pecar defiende esta postura. Por eso nosotros estamos en esa postura también firme de decir todos los días, aunque hay muchos que se burlen, ¿verdad? Y ya no quieran, dicen, y ahí mismo a la iglesia llegan, se quedan con los brazos cruzados, con los ojos peladitos, viendo cómo uno canta, se ríen de uno como danza, se ríen de uno por lo que hace. Y a ellos en esta tarde yo les digo y les he dicho siempre, arrepentíos, conviértete al Señor. ¿Por qué? Porque hoy es tu oportunidad. Hoy esta oportunidad, recordemos la parábola de Lázaro, cuando estaba en el agua de fuego, que decía, Señor, dame una oportunidad, pero ya no la había más. Se acabó la oportunidad. A ti, querido radio escucha, que hoy tienes la oportunidad, que no eres ignorante porque Dios te está hablando en esta tarde. Yo quiero que por favor le digas en este momento donde te encuentras. No tienes que llamarme por teléfono. Ahí donde estás manejando, ahí donde estás comiendo, ahí donde estás en tu sillón. Yo no sé qué estás haciendo, pero tú que estás sintonizándonos por medio del internet, de la radio, yo quiero que eleves esta oración al cielo y que le digas, Señor, perdóname. Perdóname porque por mucho tiempo yo había ignorado. Pero en este día, Señor, no es por miedo que yo quiera aceptarte, pero reconozco, Señor, que yo no soy nada sin ti. Hoy, Jehová, Jesús de Nazaret, te acepto como mi Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, Padre, borra mi nombre del libro de la muerte e inscríbelo en el libro de la vida. Borra mis pecados y échas al fondo de la mar. Hoy, Jesucristo, te acepto como mi único y Salvador verdadero. Si tú eres una persona que ha hecho su confesión y que quiere oración, quiero que te tomes este momento y que nos llames por teléfono. Quiero orar por tu vida al 919-237-3868 y 919-237-3869. Para ti es este llamado. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan ¿qué ha pasado en el mundo?
Ojalá, ¿verdad, Pastora Mati? Ojalá y haya personas que hayan aceptado al Señor como su Salvador. Que estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos apocalípticos. Y yo personalmente, yo le voy a responder personalmente. Me he abstenido de muchas cosas. Desde pequeño, y quizás me voy a meter en un problema, pero yo sé que el Señor me respalda. Desde pequeño mi madre siempre me dijo: nunca consumas marihuana, cocaína ni heroína porque va a destruir tu cerebro. Y siempre traté de abstenerme de esas cosas, de destruir mi cuerpo, de quererme tatuar en la cara, de quererme maltratar físicamente. Y ahora veo que hay personas que lastiman su cuerpo, lo dañan, lo destruyen, y vienen a Jesús y Jesús los perdona. Así de simple es la salvación, que por más que yo quiera cuidarme y protegerme, dice la palabra del Señor que no es para el que corre y se esfuerza, sino para aquel que Dios tiene misericordia. Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, pastor. Amén. Buenas tardes, hermana Nidia. Buenas tardes, pastor. Quiero felicitarlos por su programa. Es un excelente tema que ustedes están hablando. Quiero felicitarlo porque ya tiene mucho tiempo que no hablo con ustedes. No los he felicitado porque empezaron el año y es la primera vez del año que le estoy hablando. A la radio, perdón. Pastor. Hermana Vicky. Sí, me confundió, pastor, pero no hay problema. Bendiciones a la pastora. Es un privilegio. Se cortó la llamada. Se le cortó, pero ella iba a decir que es un privilegio llamar. Poder ser parte del cuerpo del Señor. Y para mí es un privilegio tener a una hija espiritual como ella. Claro. ¿Por qué ella llamo hija espiritual? Porque cuando ella llegó a la iglesia había muchas cosas que desconocía. Y un día el apóstol Pablo dijo: con dolores he parido. Espiritualmente, y era un hombre, estamos hablando espiritualmente, y a veces hemos llorado juntas, le ha costado, pero Dios la ha ido moldeando. Dios te bendiga grandemente, hija Vicky, y también a cada radio escucha que nos está sintonizando. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, que Dios le bendiga. Amén. Habla Lilia. Hermana Lilia. Sí. Bendiciones, hija. Amén, aquí. Pues, ¿qué hablarme? Pues cada día he estado aprendiendo cosas nuevas ahí con ustedes. Gloria a Dios. Siempre he estado escuchando su programa, aunque el lunes y el martes me lo perdí, pero siento que estos dos, lo que fue antier y ayer, no me los he perdido. Y me alegro, hija, que usted haya tomado su decisión. Aunque quizás no lo ha hecho público, no nos ha dicho quiero reconciliarme, pero yo sé que usted ya lo hizo, ¿cierto? Sí. Yo lo sé. Se ve el cambio, se ve esa entrega, esa pasión por el Señor. Y me alegra, hija, después de escuchar este tema, de que usted ya esté en las filas del Señor. Ahora solamente le digo, esfuércese y sea muy valiente. Plántese, enraícese en el Señor para que no haya hombre ni demonio que le estorbe. Amén. Porque Dios tiene grandes planes para su vida. Pues, como ya había oído, pues siempre, bueno, yo nunca había acudido a ninguna iglesia, ¿verdad? Pero siempre había oído la radio, siempre me gustaba escuchar la radio aquí en mi casa. Pero ya hasta, llevo un año. Luego yo digo escuchando la radio, pero he oído predicaciones, pero nunca se había tocado de este tema del apocalipsis. Y pues me ha gustado mucho y creo que cada día voy a aprender más y espero a sus oraciones que me sigan fortaleciendo. Y pues, claro que sí, que te cubrimos con oraciones y el ángel de Jehová va delante de ti. Y por mi familia, mis hijos, porque sí, a veces se me ponen un poquito rebeldes, pero ahí vamos. Amén, claro que sí, estaremos orando por usted y por el hermano Gonzalo, amén. Amén. ¿Gonzalo se llama su esposo? Sí, se llama Gonzalo González. Hasta ahorita estoy enterándome. Sí, que Dios me le bendiga, bendiciones, amén. Hija. Igualmente, y pues, bendiciones. Amén, hija, bendiciones. Okay. Amén, bendiciones. Lilia, otra hija espiritual para la gloria del Señor. Pastora,
tenemos que salir del Claro que programa, no podemos abusar No. y seguiremos hablando sobre... Realmente el tiempo que tomamos fue para dar oportunidad de llamadas, pero nos tenemos que ir, como usted dice. Y Continuaremos mañana. continuaremos el día de mañana. Es que aquí recibí bueno, nos vamos y regresamos el día de mañana para seguir hablando sobre el arrebatamiento. Claro que sí, oramos. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de predicar tu palabra. Señor, todo viento contrario, cualquier, Padre Santo, distracción que haya querido interponerse, Señor. Padre, repréndela. No permitas, Jehová, que el mensaje que ha sido predicado, Señor, sea, mi Dios, como aquella semilla que se tragaron las aves, sino que esa semilla quede plantada en tierra fértil para que pueda germinar y dar su fruto al 100%. Bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Y regresamos el día de mañana a las 5 de la tarde. Que Dios le bendiga. Los cielos se abrirán. Las profecías. Escuché la voz que viene del cielo. La Iglesia Betania, Casa de Dios, les invita a escuchar en el 2014 el programa Y Oí una Voz del Cielo, que regresa con más fuerza, porque lo que nace en el corazón de Dios pasa al corazón del hombre para ser transmitido a tu vida. Y Oí una Voz del Cielo, de lunes a viernes de 5 a 5:30 p.m. con los pastores Valentín y Mati Villalba, a través de Poder 1410 AM, el poder de Dios. Escuché la